problemática, que es la de representación, ¿no? Desde el vamos, masa, multitud o pueblo, implica una pregunta doble por la representación. Por la representación de los intereses y la situación de esa masa, pero también lo que llamaríamos estrictamente una representación política, pero también una representación en el sentido de la producción de las condiciones por las cuales se hace visible esa masa, ¿no? Y en ambos planos, en relación a la representación, aparece este dilema de la autenticidad. Hay en un punto del libro donde a mí me parece que eso adquiere una tensión política, y quizás por leerlo en este contexto que me parece central, que es leyendo en paralelo dos artículos del final del libro, que son el artículo de Claudia Feld y el artículo de Mirta Varela, porque en ambos casos aparece esa cuestión de la autenticidad ligado a un problema que es el de la verosimilitud de la representación, y en un caso en el cual, o frente a una cuestión en la cual se dirimen muchos umbrales en Argentina, que es el problema de cómo se representa, se autorrepresentó, se representa posteriormente los acontecimientos ligados al terrorismo de Estado. Digamos, pues quizás porque es uno de los hechos más complejos, digamos, y que en estos artículos está tratado. En el caso de Feld está tratado alrededor del problema de cómo se construye una verosimilitud para que en los años 80 la sociedad argentina pudiera tener una perspectiva respecto de qué es lo que había pasado con los campos de concentración. Entonces se detiene primero se detiene en ese documental que hizo la propia dictadura sobre el tema que mencionaba Emilio, que es Documento Final, y después se detiene sobre algo que un documento que es excepcional y también muy central, que es el documental creado por la CONADEP para presentar en público el informe, ¿no? Con lo que significa allí la presencia de Trócoli, las imágenes, etcétera. Y Claudia Feld dice, ahí es central un uso que es la posición, la situación del rostro del testigo. Ella va a decir, ir hacia las narraciones de los testigos, ir hacia eso y no hacia otro tipo de imágenes, poner allí el rostro, dice, él convierte a esas caras, convierte ese rostro en índice de autenticidad. Es decir, esa autenticidad que veníamos tratando de problematizar, aparece ahí ya no en la figura de la masa como colectivo, no del pueblo como colectivo, sino en la estricta situación del rostro desdichado de individuos que fueron víctimas, familiares de víctimas de los detenidos desaparecidos, ¿no? Y ese rostro que aparece allí es el rostro que se puede contraponer, me parece, ese rostro mirando a la cámara, ¿no? Le está hablando a la cámara y le está hablando a una sociedad a la que se supone que le va a costar mucho aceptar aquello que ha pasado, es decir, que ha habido campos de concentración, situaciones espantosas, torturas cruentas y finalmente desaparición de los cuerpos. Bueno, esas imágenes que analiza Feld, yo creo que hay que pensarlas en consonancia con las que analiza Mirta respecto de la multitud en Plaza de Mayo y las varias multitudes en los dos actos que se hacen en Plaza de Mayo para acompañar la aventura bélica en Malvinas, ¿no? Entonces, que esos rostros que aparecen ahí, que son, Mirta dice, son quizás de algunas de las imágenes más incómodas que tenemos que tratar, porque tratamos con esa multitud fervorosa que está en una plaza acompañando esa aventura, y al mismo tiempo cuando ella analiza del modo en que se retoma en el cine posterior, se retoman las obras posteriores, imágenes de esas plazas, y no solo imágenes de esas plazas, sino algo quizás más inquietante cuando uno lo ve, que son las explicaciones de las personas que son entrevistadas en ese momento, en el 82, y que declaran estar apoyando la guerra, ¿no? Mirta dice, cuando eso no se analiza reflexivamente, cuando hubo una especie de omisión respecto del trato de lo que había pasado en Malvinas, retornan fantasmáticamente todo el tiempo esas escenas, y retorna ese apoyo como si fuera un bloque
que nos recuerda en cada película que aparece sobre Malvinas que ahí estuvo esa gente que no entendemos por qué, pero pasó y que sigue pasando como si fuera la eternidad imposible, resistente a la historia, que del apoyo popular a la guerra de Malvinas. Digamos, me interesaba esa contraposición, porque me parece que en esos dos textos, en muchos otros del libro, pero fundamentalmente en eso, en lo que todos tenemos muy clara percepción de lo que significa políticamente la selección de esos documentos, el recorte, la puesta en escena de esas imágenes, queda claro, me parece que que no podemos pensar el problema de la representación si no nos preguntamos qué hipótesis política sobre las masas hay en cada una de esas representaciones. Es decir, que hay primero una hipótesis política y después un hecho de representación. Primero hay una hipótesis política respecto a cómo considerar esas masas y después ocurre el resto de las decisiones. Entonces, y eso me parece que es para mí lo más interesante del libro, el hecho de que análisis que son análisis muy complejos, que son análisis con sagacidad en el sentido de pensar los detalles, de pensar en pensar los procedimientos narrativos que tiene todo aquello que analizan, sin embargo nunca dejan de tener esta preocupación atrás, de saber que aquello que se está narrando es finalmente una interpretación política sobre el carácter político de las masas o sobre el carácter político de la multitud. Y que finalmente aquello que aparece tratado más, porque trabajé con dos tipos de artículos, ¿no? Los que me parece que tienen una visión más ostensiblemente crítica respecto de aquello que toman, y otros artículos que son quizás que se interesan más afirmativamente por los textos por los objetos que toman, ¿no? Que son, me parece, los que tratan más sobre cine, donde la elección está también determinada por una especie de gusto personal, interés personal y de percepción de que allí hay una inteligencia en juego que vale la pena recuperar y volver a poner en escena. Bueno, me parece que en esas elecciones aparece todo el tiempo, en eso que se elige, la pregunta por el verdadero pueblo, ¿no? Y por un verdadero pueblo que aparece como escurridizo, que aparece como nunca realizado, y que cuando aparece en escena aparece desplazado respecto de lo que verdaderamente es, ¿no? Por eso el libro es crítico a la vez y al mismo tiempo afirmativo. Pero cuando es afirmativo, me da la impresión a mí, es que es afirmativo respecto de la idea de que el único modo posible de dar con ese pueblo escurridizo, inasible, que resiste finalmente a la representación, es algo que está en el terreno del mito o en el terreno de las mitologías. Por eso lo de Glaube Rocha, por eso lo de Leonardo Fabio tienen tanta fuerza, me parece, en el libro, porque es finalmente el momento en que aparece la idea de que no es en ninguna planicie de la representación o evidencia de la presencia y la representación donde encontraríamos algo ligado al pueblo, sino fundamentalmente en el roce mitológico con su ausencia. Bueno, nada más. Bueno, yo en realidad no voy a hablar sobre el libro en particular, voy a tratar de ilustrarlo con un par de películas, son 4 cortos. Ilustrar algunos artículos, algunas ideas de algunos artículos en realidad, ¿no? Es tratar de buscar algunos documentos que sirvieran para imaginar la forma en la que los autores han pensado el problema. Y ahí entonces son 4 films de distintos momentos, digamos. Los 2 primeros tienen que ver con el primer peronismo. Son 2 ejemplares del noticiero bonaerense, que era un noticiero inventado en realidad por el gobernador Mercante hacia 1946-47, primero con fragmentos de noticieros que se producían a nivel nacional y después ya con producción propia desde la misma provincia. Es decir,
son obviamente objetos de propaganda del Estado, y en donde las ideas, sobre todo la idea del pueblo, que es lo que más aparece reiterado, ¿no? Donde se ven masas, se les aplica inmediatamente el término pueblo, y es el pueblo que aparte el peronismo constantemente utiliza en esos fines como lo sigue haciendo, de hecho como principal herramienta legitimadora, ¿no? Es decir, aquí está el pueblo, y nosotros elegidos por. De hecho, el primer documento, el primer film se llama inequívocamente El pueblo con Perón. No hay mucha ambigüedad. El segundo, en fin, yo no los corté de manera tal que los van a ver tal como se vieron en su momento. Puede ser que haya algunas notas, sobre todo del segundo noticiero, que son más intrascendentes, por ahí que no tienen tanto que ver, pero no, me corto la mano antes de cortar los documentos, ustedes me entienden. Entonces los van a ver como Tania, aguántense si hay algo que no les interese. Pero el segundo tiene un fragmento, tiene una zona en donde se da cuenta hay otro que lo muestra más extensamente, hay otro material que lo muestra más extensamente, pero es más visto, este no lo ha sido tanto. El gran evento masivo del peronismo fue el Cabildo Abierto del Justicialismo, ¿no? Que uno tiene siempre la impresión bueno, en relación con el tema de Malvinas es la plaza llena, y la plaza la han llenado todos en un momento u otro. Es decir, se podría hacer un documental cínico sobre todos los momentos en donde el pueblo, entre comillas, ha llenado la plaza, empezando desde el 30 con Uriburu y de ahí para adelante, ¿no? Es decir, siempre la plaza se llena, el 55 también llenaron la plaza. Entonces, el Cabildo Abierto no, llenaron el 9 de julio, y eso hasta ahora no lo ha hecho nadie. Entonces, la forma en la que ellos construyeron en términos de propaganda, utilizaron esas imágenes en términos de propaganda, es muy contundente, ¿no? Entonces me interesaba que vieran eso también para pensarlo en relación con el texto sobre Fabio, porque yo creo que lo que hace lo más interesante en realidad que hace Fabio en Sinfonía de un Sentimiento es desmontar esa colectivización que nos hace pensar en masa, multitud, pueblo, y ir a buscar, por procedimientos técnicos que son posibles a partir de la digital, justamente, ir a buscar lo individual en esos films, en esos fragmentos de films que normalmente estamos acostumbrados a digerir como representaciones de lo masivo. Digo esto porque la mayoría de las veces hemos visto esos fragmentos documentales o pseudodocumentales, no en su forma original, como ustedes lo van a ver ahora, es decir, para aquellos materiales para los que fueron producidos, sino reutilizados después en infinidad de maneras, tanto en televisión como en otros documentales, a favor, en contra. Es decir, las imágenes son más o menos siempre las mismas, porque eran más o menos siempre las mismas cámaras que estaban allí, y ese archivo ha quedado para ser utilizado una y otra vez. En la República Perdida, por ejemplo, como un ejemplo posible, pero posible por lo pregnante y exitosa que fue, pero de muchas otras formas. Y nos hemos acostumbrado, a partir de esa reutilización constante del material, al colectivo. Es decir, se ve una imagen que es arquetípica ya de, por ejemplo, las largas colas de gente esperando para poder pasar a ver el cadáver de Eva bajo la lluvia, y eso es velorio de Eva, y ya sabemos que es así, lo designamos con ese colectivo, con ese término colectivo. Cabildo Abierto del Justicialismo también, masas de noche, de día, mostrando la avenida en toda su extensión, poblada de gente, y también la asimilamos a un colectivo. Es un montón de gente está allí, según quien lo designe, masa, pueblo, multitud. Y lo que hace Fabio es lo opuesto, es agarrar esas mismas imágenes y reencuadra y ralenta, y va a buscar la mayor calidad posible para poder, insistía mucho él en buscar los originales, porque eso le iba a permitir buscar las copias originales en 35, porque eso le iba a permitir meterse hacia adentro del cuadro, hacer un procedimiento que lo debe haber inventado Chris Marker, pero son muy pocos cineastas los que lo han hecho. Faltarle respeto al material documental, pero faltárselo de otra forma, que es meterse allí e ir a buscar, ralentando, los rostros individuales de cada uno de esos integrantes de la masa.